Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con alguien que en su momento representó una postura muy determinada en la provincia de Buenos Aires, lo que significó el advenimiento del respeto por las instituciones, y estoy refiriéndome a lo que fue el gobierno del doctor Alfonsín, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, una de las funciones señeras que tuvo la provincia fue la vicegobernadora, la arquitecta Elba Rulet, que tengo el gusto de recibirla, por supuesto. ¿Cómo está? Mucho Gusto después de tantos años. Tantos años, realmente. Un gusto en serio de recibirla. A propósito de eso, me gustaría que me analice, así, entre amigos, las diferencias entre lo que significó llegar al gobierno en el 83, lo que significó la institucionalidad de ese momento y el respeto por las instituciones, y lo que significa ahora. ¿Qué diferencias? Muchas, pero... Muchas, efectivamente muchas. Bueno, la primera cuestión es que nosotros llegamos después de una dictadura feroz, con todo el costo que tuvo en materia de vidas, los desaparecidos, etcétera, y una sociedad muy dividida, que venía dividida desde el año 73 en adelante. Esto hay que tenerlo muy claro también, porque ese periodo de gobierno constitucional se caracterizó en el 73-76 por una división de la sociedad, la aparición de la guerrilla, la aparición de la 3A, luego los militares reprimiendo, etc. Y luego del proceso militar la sociedad estaba profundamente herida, profundamente dividida y muy temerosa incluso de la entrada a algo que ya se les había planteado como algo tan lejano que no estaban seguros de qué es lo que iba a pasar. Y esto fue, por ejemplo, una experiencia muy interesante que hicimos nosotros desde el radicalismo, cuando se creó el Centro de Participación Política en el año 82, justamente una institución que creó y dirigió mi marido, justamente para poder explicar a la gente qué cosa era la democracia, qué significaba recuperar las instituciones, recuperar la república, qué era la república. Una cosa que todavía tenemos que seguir explicando hoy, porque la gente cuando oye república no tiene una idea muy clara. Bueno, la república significa el gobierno de tres poderes que se complementan y se controlan recíprocamente y son autónomos, que son el Ejecutivo, el Legislativo, en este caso de la Nación el Congreso, y el Poder Judicial. Bueno, nosotros llegamos y teníamos que poner en orden todo el aparato institucional. Evidentemente no había habido legislatura, no había habido un Poder Judicial independiente tampoco, la policía estaba contaminada era la policía del general Camps, para los que son mayores esto quiere decir algo. Y teníamos que hacer frente a todo eso, tratando de que la gente entendiera que no solamente recibían una situación nueva con un gobierno democrático, sino que ellos tenían que participar en generar la democracia, en vivir la democracia. Yo creo que se entendió bastante, y sobre todo que hubo un ejemplo. Nosotros en el Senado, usted se acordará, teníamos el 60% de los senadores en la provincia de Buenos Aires. Es decir, podríamos haber impuesto la mayoría, porque no era más que levantar la mano, éramos mayoría. Nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos. Usted recordará los debates, donde siempre lo que se buscó fue el consenso, donde se discutían los temas, los problemas, y a veces se enriquecían con los aportes de unos y de otros. Otras veces, en alguna medida, se malograban un poco porque había que conceder y, bueno, tal vez se podía perder la pureza original de una propuesta, pero llegamos siempre a resultados positivos y consensuados. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en la segunda parte de nuestro mandato, a partir del año 85, 5 bloques peronistas en el Senado. ¿Recuerda? Así es. 5 bloques peronistas. Y con los 5 bloques peronistas dialogábamos. Y me tocaba tener una importante función en ese terreno. Una cosa que quiero rescatar es esto que usted está diciendo. No quiero olvidarme tampoco de quien fue el gobernador, el doctor Armendáriz, ¿no? No puedo referirme solamente a la vicegobernadora sin mencionar al gobernador. Pero lo que quiero rescatar, y un poco la pregunta original tiende a esto que acaba de decir la arquitecta, es la convivencia política de aquel momento y el respeto político.
esto por encima de todas las cosas. Cuando yo hago la pregunta que hago para ver las diferencias, quería mencionar esta convivencia. O sea, se puede disentir políticamente y tener opiniones distintas, pero la convivencia política en pos de obtener un resultado, eso fue lo que resultó en aquel momento, que es distinto a lo que está ocurriendo hoy. Bueno, le quiero dar otro ejemplo, porque yo hablé de la legislatura, en particular del Senado, pasaba lo mismo en la Cámara de Diputados, pero en el Poder Ejecutivo, la relación del doctor Armendáriz, gobernador de la provincia, y su gabinete, con todos los intendentes de cualquier color que fuera, era absolutamente equitativa, absolutamente igual para todos. No hubo diferencias entre un intendente peronista y un intendente radical, y eso lo reconocen todos los intendentes, absolutamente todos. Y no fue Argentina Año Verde, ¿no? No, no, no fue una cosa inmediata. Fue una cosa inmediata, una cosa que se estableció desde el inicio. En ese sentido, por ejemplo, incluso hubo una política municipal muy importante, se aumentaron las partidas presupuestarias de la coparticipación provincia-municipio, aunque no tenían autonomía desde el punto de vista constitucional, porque esa es una deuda que hay todavía en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que tendrá que algún día modificarse, porque incluso es anticonstitucional en la forma en que está actualmente, ya que la Constitución Nacional da la autonomía a los municipios y la Constitución de la provincia no lo hace. Pero independientemente de ello, a las municipalidades se les dio un alto grado de autonomía, facilitándoles justamente que se hicieran cargo de muchos problemas a través de tener los recursos para hacerlo. Y hubo siempre una gran armonía. Otra gran diferencia es que nosotros estábamos trabajando sobre problemas concretos y además mirando a largo plazo, y no estábamos gastando dinero en publicidad, no se gastó un peso en publicidad nunca, no estábamos mirando las circunstancias, que hubo algunas muy graves, como fueron las inundaciones que tuvimos y que las tuvimos que atender con mucha solvencia técnica por una parte y con una cantidad de obras que había que hacer en la emergencia que eran urgentes. Se creó una subsecretaría de recursos hídricos a propósito de ello. Se convocó a un grupo de especialistas del más alto nivel para estudiar un plan de aguas para la provincia de Buenos Aires. Se creó una comisión para la cuenca del Salado, se creó un organismo interinstitucional que fue el Área Metropolitana de Buenos Aires, primero con un convenio entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que se hizo con el doctor Saguier, en ese momento intendente. Inmediatamente se sumó el gobierno de la Nación a través del Ministerio del Interior y se institucionalizó una institución con los 3 niveles de gobierno correspondientes, que tenía una finalidad importantísima porque hay un área de conflicto muy grande y problemas que son compartidos en la región metropolitana. Se trabajó en eso muy seriamente, hubo un primer diagnóstico, una cantidad de líneas directrices para encarar obras tanto en el transporte como en los servicios, como en el tema justamente de la cuenca de Matanza y Riachuelo. Y lamentablemente cuando trasladamos el gobierno a quienes no sucedieron, y el doctor Antonio Cafiero, pese a que siempre se dijo ser un ambientalista, él se dijo ser un ambientalista, defendió en la Convención Constituyente en el 94 el tema del ambiente como una cosa de su interés. Sin embargo, dejó caer absolutamente todo, el área metropolitana, con el proyecto de la cuenca Matanza-Riachuelo que se estaba empezando a diseñar, dejó caer el tema del río Salado, donde después se hicieron a lo largo del tiempo obras aisladas, pero nunca hubo una sistematización de la cuenca. Y, en fin, creo que el cortoplacismo fue siempre una de las cosas que se tuvieron en cuenta, y el no respeto a lo que venía hecho antes, porque tenía una autoría que no era la propia probablemente, fue una constante. Una pregunta que viene a propósito de todo esto que estamos hablando, es una reflexión fundamentalmente, tiene que ver un poco con la esencia de lo que usted está manifestando, y es el hecho de que nunca se continúan las cosas que pueden tener efectos futuros. O sea, uno proyecta, como usted bien dijo, todos estos proyectos tan importantes, valga la redundancia, que podían ser beneficiosos para la provincia. Pero viene otro gobernante y no finaliza
la posibilidad de esos proyectos que realmente son importantes para la provincia porque son de un tinte político distinto. Pero esto es naturalmente un grave conflicto que se da solamente en este país, me parece, porque existen otros países, por ejemplo Inglaterra, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo incluso Brasil, donde existe continuidad para lograr cosas. ¿Por qué aquí el personalismo tan particular? Yo creo que la Argentina es un país altísimamente politizado, pero muy mal politizado, porque no tenemos la política que a través del diálogo busque justamente la respuesta a los problemas que tenemos, sino que tenemos una política que lo que busca es el poder por el poder y lo hace a través de la confrontación, a través de descalificar al otro. Y esa es una cultura perniciosa que tenemos absolutamente que cambiar. Hace falta que podamos dialogar, analizar los problemas, ponernos de acuerdo sobre las soluciones, más allá de que estemos en un partido o en otro partido. Cuando logremos eso, vamos a empezar a avanzar muchísimo más en serio y a dejar de lado las frustraciones que tenemos, que son inevitables con estas conductas. A propósito de todo esto, yo le voy a proponer que hagamos un pequeño corte comercial y después continuamos, porque viene a propósito de lo que conversé en su momento con Juan Manuel Casela, Cachi Casela, respecto de esto, lo que significa la posibilidad de una base programática hacia el futuro. Pero eso después del corte. Sí, cómo no. Ya volvemos.